La Voz del Maule. Estamos de regreso acá ya en La Voz del Maule este día lunes 2 de junio y por supuesto como cada día lunes iniciamos la semana junto a Jorge Zamora, personal trainer certificado y CEO de Bunker Fit. Un aplauso para Jorge. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Patricio, ¿cómo estás tú? Bien, también iniciando ya la semana con todo y por supuesto nos trae siempre diversos temas para poder instruirnos, aprender un poco de la vida sana, vida saludable, los ejercicios sobre todo. Así es, día lunes como siempre, empezando con energía, ojalá este día, bueno, empezamos en junio ya, mes de junio, que es un poco más de frío, pero la gente igual se mantiene entrenando. Yo tengo mucha gente de las 6:30 de la mañana empezando y la gente se motiva, y hay una pequeña cultura, así que igual es algo muy positivo, que la gente, a pesar del frío, a pesar del clima, ya lo está tomando como un hábito, así que vamos bien en ese sentido. ¿Y en invierno no baja un poco la tasa de asistentes? Sí, normalmente baja, pero sabes que es raro. En realidad, en mi segmento no ha bajado, ha ido aumentando. Yo creo que es porque lo que hablamos siempre, como es un segmento un poco más personalizado, la gente está como un poco más comprometida con su entrenamiento o busca algo donde realmente pueda tener cambio en el tiempo. Entonces hay gente que yo creo que se compromete un poco más, pero en general baja un poco la tasa, pero igual vemos gimnasios de cadena que igual tienen bastante gente, así que ha ido cambiando un poco el tema de la cultura, diría. El hábito, la motivación. La motivación, el hábito en general, sí. Y claro, bueno, y el hecho que mencionas siempre de que se considera esto más personalizado, como si fuese una visita al doctor, una visita al nutricionista, al kinesiólogo, que uno no la va a perder. Exactamente. Sí, yo creo que ese es el tema, que antes era como me inscribo en el gimnasio, voy cuando quiero. O lo típico, me inscribí en el gimnasio, pagué todo el año y no he ido, y yo creo que ahora no, porque como en general eso es bueno, se ha ido personalizando en estos pequeños grupos también, como pequeños small group o pequeños grupos de uno, o sea, de 2, 3 hasta 6 personas. En general ya el costo por persona en un centro ha ido aumentando un poco, entonces ese costo también hace que la persona tenga un compromiso mayor al ir a hacer deporte. Ya no es como eso, ya pagué el año y no importa, es barato, así que voy cuando quiero, que era lo anterior. Se daba mucho. Se daba mucho, claro, exactamente, así que ha cambiado un poquito eso. Ya, Jorge, ¿qué tenemos el día para hoy? Vamos a hablar de ejercicios para quemar grasa rápido y también algunos mitos con respecto a esto. Así es. Bueno, yo hice una pequeña encuesta ahí en la mañana en mi Instagram sobre esos dos temas. El tema de quemar más grasa, en general, el tema de los ejercicios y algunos mitos de la quema de grasa. El tema de los mitos de la quema de grasa es lo que fue ganando en realidad, por lo menos ganó en mi encuesta. Y claro, el tema pasa mucho, bueno, no sé si vamos a hablar hablamos sobre el primero que era el tema de ejercicios para quemar grasa más rápido. Ya, ejercicios para quemar grasa más rápido. El título es un título, yo creo que muy popular, que en realidad lo puse a propósito, es un título que de portada incluso ahí, decir los mejores ejercicios para quemar grasa más rápido. O sea, te busca. O sea, yo creo que es la fórmula mágica, ¿cierto? Ahí estamos todos atentos, ahí anotando cuáles son esos ejercicios. Voy a ir a hacerlo hoy día mismo en el gimnasio para quemar grasa más rápido. No, sí, cuando uno ve, por ejemplo, en la tele estos productos que se venden también para quemar grasa, y son distintos tipos, ya sean alimentos o cosas que se ponen en el cuerpo de repente. Exactamente. Entonces, esa era la idea de hoy. Lo que tú acabas de decir es un poco por qué nombramos estos dos temas de hoy, porque son temas que están muy relacionados. El tema de cómo quemo grasa, o cómo puedo quemar más rápido grasa, o qué ejercicio me hacen quemar más grasa. O también ejercicios que dicen, pucha, quiero quemar más grasa desde el abdomen. A mí es muy común que llega la gente a entrenar y uno de sus objetivos principales es decir, quiero quemar la grasita aquí en la guatita, quiero quemar más rápido esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, ahí es donde uno empieza a explicarle que en realidad esa grasa que tienen, tanto abdominal o en el resto del cuerpo, es una grasa que se tiene que ir oxidando de la misma forma. Entonces, partimos por ahí. El tema de los ejercicios, que es muy bonito, me gustó ese título, para que anoten ahí en la casa, en general no existen ejercicios, ya no hay ejercicios que quemen más grasa que otros. Entonces hay que entender un poco eso, porque se da mucho de ver ejercicios, por ejemplo, donde yo voy a hacer ejercicios para quemar, por ejemplo, la grasa localizada, que le llaman. Entonces esa grasa localizada no se quema, la única forma de sacar grasa localizada de tu cuerpo no son con ejercicios, sino que es, por ejemplo, haciendo una liposucción, que te puede hacer un médico, o con una técnica que sea invasiva, o sea, donde yo tenga que sacar directamente la grasa desde ahí. O sea, naturalmente no se puede quemar grasa específica. Claro, no hay una forma de quemar grasa localizada. O sea, la grasa se va a oxidar en tu cuerpo
mediante las mitocondrias, que son nuestras células que transforman nuestra grasa y la ocupan como fuente energética, son, por decirlo, nuestras centrales hidroeléctricas que generan energía. Entonces, nuestro objetivo es cómo usamos estas células o cómo mejoramos la calidad de estas células para que así la oxidación de grasa o la quema de grasa sea mayor. Entonces, yo creo que esa sería la gran pregunta, o sea, ¿cómo yo puedo hacer para quemar más grasa, para que mi cuerpo queme más grasa? Entonces, esa pregunta en general no tiene que ver con los ejercicios. Si bien el tema de los ejercicios, hay ejercicios que se llaman básicos o ejercicios de base, que son ejercicios que tienen una mayor quema de calorías solamente porque son ejercicios tipo multiarticulares o ejercicios que tienen una demanda, en este caso de MG o de energía, mucho mayor que otros. Claramente, si yo hago una sentadilla, es un ejercicio potentísimo, por ejemplo, un ejercicio generador de fuerza, un ejercicio que me hace quemar muchas calorías y un ejercicio en general base de mi rutina, por todo lo que implica el ejercicio de una sentadilla. Ya tiene una demanda demasiado fuerte respecto a lo que es el tema de poder quemar más energía o el tema de generar más gasto energético, en este caso dentro de mi entrenamiento. Entonces, si eso lo comparo con, por ejemplo, una sentadilla con un curl de bíceps, que sería tomar una mancuerna y hacer este movimiento, en general, claro, este ejercicio, al ser monoarticular o un ejercicio más específico, es un ejercicio que al tener solamente una articulación y tener menos músculos que estén trabajando para este movimiento, hace que sea un ejercicio, en este caso, un poquito menos, una demanda menos calórica que una sentadilla. Entonces, si hablamos de ejercicios que sean buenos para quemar calorías, en general tenemos que hablar de ejercicios que sean compuestos, ejercicios más multiarticulares, donde son ejercicios básicos los que van a hacer que mi cuerpo vaya, en este caso, ocupando más grupos musculares y por lo mismo voy a hacer una mayor quema de calorías. ¿Ya? Jorge, y por ejemplo, bueno, aquí hablamos de ejercicios específicos, que es lo que uno está más acostumbrado a realizar cuando va al gimnasio, al centro de entrenamiento, pero por ejemplo, deportivamente hablando, ¿qué puede quemar más calorías? ¿El realizar un ejercicio más específico o practicar algún deporte, por ejemplo, ya sea running, boxeo, por ejemplo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Exacto, muy bien ahí. Esa pregunta en general pasa mucho. La gente, claro, quiere decir, ¿cómo? Hoy día en la mañana, de hecho, tenía una alumna que me dijo, pucha, empecé a correr en mi casa, en la trotadora, empecé a trotar y quiero quemar más calorías. Le dije, ¿cuánto objetivo quiero quemar más calorías? Yo le dije, ¿qué vas a hacer? No, voy a tratar de disminuir el tiempo de lo que me demoré en hacer 12 kilómetros, por ejemplo. O voy a tratar de correr más kilómetros. Entonces, al final, también ahí hay un poco que la gente se marea un poco de acuerdo a cómo quemo calorías o cómo no quemo calorías. En general, para oxidar más grasa o para quemar calorías, lo que yo necesito entender es que mi cuerpo tiene distintos sistemas energéticos, ¿ya? Entonces, el sistema energético o nuestro segundo sistema energético después del ATP es las grasas. Entonces, las grasas van a ser nuestro sistema energético que nosotros debemos usar para poder oxidar más grasa. Entonces, ¿qué oxida más grasa? Ahí está la pregunta. Si, por ejemplo, salto la cuerda, o por ejemplo, hago entrenamiento funcional, o hago entrenamiento de pesas, o de fuerza, o hago en este caso spinning, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que entender que quemar calorías depende un poco el sistema energético que nosotros estemos ocupando, va a ser lo que nos va a definir cuántas calorías vamos a quemar. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar la grasa, necesitamos que nuestro cuerpo o nuestro sistema cardiovascular esté aproximadamente entre un 60 o un 65% de nuestra capacidad máxima. Entonces, hoy en día las trotadoras, por ejemplo, o las bicicletas tienen sensores, o con estos sensores de reloj yo puedo medir esa frecuencia. Entonces, las trotadoras o las bicicletas se ajustan tanto en inclinación como en velocidad para que tú siempre estés ocupando un 60 o un 65% de tu frecuencia cardíaca. Y si estoy ocupando eso, yo digo que estoy en zona de quema de grasa. Entonces, el programa, bueno, la máquina está casi la mayoría en inglés, que se llama Fat Burn, que es como en amarillo. No sé si lo han visto en el gimnasio, creo que alguno quizás lo ha visto. Entonces, yo al poner este programa, introduzco mi edad, me hace un cálculo matemático que sería 220 menos mi edad, y con eso tengo el 100% de mi frecuencia cardíaca máxima. De ahí calculo un 60, un 65, y con eso la máquina automáticamente voy a estar, por ejemplo, 1 hora dentro de la trotadora, pero yo estoy seguro de que por lo menos estoy usando mi sistema energético de la grasa, por lo cual estoy oxidando más grasa. Entonces, ese sería, por ejemplo, el mecanismo para utilizar bien un sistema cardiovascular. Ahora, claro, si yo salto la cuerda o hago otro sistema energético,
no necesariamente voy a ocupar mis reservas de grasa, porque eso va a depender de mi frecuencia cardíaca. Si es muy alta, ocupo glucógeno, obviamente, que es lo primero que está en mis músculos, y también un poco de grasa. Entonces, ahí va a depender un poco de la intensidad del ejercicio que yo realice, siendo cardiovascular o siendo anaeróbico, para ver la oxidación de la grasa. Jorge, ¿y esa frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca depende de cada persona? Porque a mí me hace mucho sentido, ya que, bueno, retrocedemos al tema que hablamos la otra vez sobre los influencers, y a mí me salió un video una vez que hablaba de eso, de que decía que muchas personas que realizan actividad física no son conscientes, por ejemplo, de la utilidad de los smartwatch y sobre todo del hecho de que muchos creen que por más intensidad lo están haciendo mejor, pero generalmente no es así, porque explicaba de que lo más importante es encontrar la frecuencia, estar en la frecuencia cardíaca justa, y ahí el cuerpo iba a empezar a... Exactamente. Por eso que estos sistemas HIIT o LIS están muy de moda. El sistema HIIT es un sistema de intervalo de alta intensidad, que claro, están diseñados para usar, jugar un poco con estos sistemas energéticos, como sacar rápido el glucógeno de los músculos del cuerpo, usar el reservas de grasa, o el sistema LIS, que es un sistema en este caso de baja intensidad, como lo que hablamos recién, que es usar la frecuencia cardíaca alrededor de un 65% y mediante un tiempo prolongado, que en realidad hoy en día se utiliza mucho por temas de que personas mayores pueden usarlo sin ninguna complejidad. Hacer un sistema HIIT igual es más demandante, requiere de una persona que tenga un nivel de actividad física mayor, porque en realidad estás trabajando con una frecuencia cardíaca sobre el 90%. Puede ser muy intenso. Puede ser muy intenso. Entonces, hoy en día estuvo muy de moda. Yo lo hice durante 5 años aproximadamente, los sistemas de intervalos HIIT, era GRIT en este caso de la empresa Les Mills. Y también HIIT, que hice posteriormente, que me certifiqué, sistemas de protocolo Tabata, que son estos de 20 segundos de alta intensidad con 10 segundos de descanso. Y estos sistemas en general están destinados para lo mismo. Son sistemas para ayudar en este caso a la oxidación de grasa, pero hay que entender cómo funciona. Y ahí está el problema. Mucha gente se ve en el gimnasio corriendo 2 horas arriba de una trotadora y lo más rápido que pueda, y eso no necesariamente va a estar oxidando grasa. Entonces ahí hay un error conceptual con respecto a cómo yo tengo que ejecutar ese tipo de entrenamiento. Es súper importante esto, igual lo que voy a mencionar, porque mencionas el entrenamiento HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Antes de iniciar acá la conversación con Jorge, yo le pregunté a la inteligencia artificial, me dio una lista de ejercicios para quemar grasa rápido, y le pregunté sencillo, con una instrucción muy breve, y me dio 10. Y por ejemplo, el primero era el HIIT, que dice alterna ejercicios intensos como sprint, burpees con descansos cortos, quema grasa durante y después del entrenamiento. Pero aquí es sumamente importante, ¿por qué? Porque lo que acabas de mencionar puede ser muy intenso. Entonces, si una persona llega, busca y le pregunta a la inteligencia artificial, va a tratar de buscar este tipo de entrenamiento, va a buscar en internet todo, puede que no sea favorable para él. Por eso la importancia de preguntarle siempre a especialistas y a personas certificadas. Mira, pero excelente comentario, Patricio, de verdad. ¿Por qué? No sé si viste las noticias donde apareció en México hace poco una persona que falleció dentro de un gimnasio en el mar. Realizando un reto. Claro, otro realizando un reto, otro por estar arriba de una trotadora. Pasa eso. Entonces, lo que tú dices, alguien va a buscar, le va a pedir a la inteligencia artificial, le va a preguntar cuáles son sistemas para oxidar grasa o de la mejor forma. Entonces, si no le pregunto a un especialista y yo veo eso, digo, voy a hacer un HIIT. Ahora, si una persona que tiene problemas cardíacos, o no necesariamente, pero ya una persona mayor de 30 años con malos hábitos, como por ejemplo fumar, alimentarse mal, no dormir bien, esa persona no puede hacer HIIT directamente porque va a estar contraindicado para esa persona. De hecho, el HIIT tiene contraindicaciones tanto para personas embarazadas con problemas cardiovasculares o personas por lo cual tengan algún hábito como fumar, etcétera, también está contraindicado, porque es demasiada la exigencia que te pide un HIIT. Entonces, si yo lo veo y yo digo, voy a hacerlo en mi casa y pongo un video y lo voy a hacer, en realidad de verdad puedo tener hasta un infarto. Es algo, yo lo hice 5 años, en realidad nunca hubo un problema, pero sí veía personas que se ponían hipotensas porque era primera clase y nunca lo habían hecho. Y estoy hablando de personas de 20 años, 25 años. Entonces, en general, imagínate una persona mayor tratando de hacer un sistema HIIT porque lo vio en un video y lo quiere imitar. Entonces, lo más probable es que dure 10 minutos, 5 minutos, se le apriete mucho el pecho y no está indicado para esa persona. Por eso es que hablamos del método LIS, que hace poco un entrenador de Santiago, que es Mauro Noval, que es un muy buen entrenador de la cadena Improv,
salió en la última noticia hablando sobre este sistema LIS, que fue la semana pasada. Y este sistema LIS es un sistema que es muy recomendable hoy en día. Yo lo recomendaría a ojos cerrados mucho más, que incluso lo recomiendo siempre más que el HIIT, que a mí me encanta el HIIT. De hecho, era una de mis clases favoritas durante 5 años. Verlos sufrir. Verlos sufrir, claro. Yo sufría con ellos, así que yo los motivaba, porque eso es lo bueno del sistema HIIT, que uno está sufriendo ahí en terreno con los alumnos, así que hay parte de ahí para compartir la experiencia. Por eso me gustaba mucho, tiene mucho contacto con las personas. Pero en general, es lo que tú acabas de decir, es un sistema que es muy demandante y que no es para todo. Entonces, si yo hoy en día analizo la cantidad de personas que entrenan dentro de un gimnasio o dentro de un centro fitness, yo creo que el HIIT no es para más del 10% o 20% de las personas como máximo. Entonces, generalmente las otras personas que buscan cambio físico no van a soportar bien un HIIT, por lo cual el LIS, que es un sistema de baja intensidad, es mucho más recomendado porque pueden ir a su ritmo. O sea, una persona, como hablamos de una frecuencia cardíaca, por ejemplo, para una persona de 80 años, va a ser quizás caminar en la trotadora, va a ser que su frecuencia cardíaca esté un 60% y dar pasos a una velocidad muy pequeña. Y eso está usando sus reservas de grasa, que es lo que importa. Entonces, en general, yo siempre les digo, las personas se marean mucho con eso, pero lo que hay que entender es que nuestro cuerpo no sabe, o sea, nuestro corazón o nuestras células, por decirlo de alguna forma, no saben si yo estoy haciendo un HIIT o estoy haciendo un LIS, o estoy haciendo bicicleta, o estoy haciendo un entrenamiento de fuerza, o estoy nadando. En general no saben. Simplemente ellos aumentaron frecuencia cardíaca, o disminuir la frecuencia cardíaca, ocupar sistema energético de glucógeno, o sistema ATP, o sistema de grasa. Entonces, nuestro cuerpo no sabe la actividad que está realizando, simplemente la asimila. Por eso es que los smartwatch, como acabas de decir tú, miden nuestra frecuencia cardíaca en base a eso, en base a los pulsos o la sangre que pasa a través, y esos pulsos los va midiendo a través de sensores. Ahora, para la gente que está en la casa, estos sensores, desde los sensores de Apple hasta sensores de Garmin, tienen un error. De hecho, el doctor Mr. Spot, o Mr. Sport creo que se llama, de Santiago, también un colega entrenador, que el médico nutriólogo, también entrenador, hizo un estudio sobre esto y ahí quedó demostrado que, por ejemplo, tienen un margen del 40, 50, hasta 60% de error. O sea, lo que hay que entender es que estos relojes, lo único que te miden, en general, son una frecuencia cardíaca en base a una fórmula. Entonces ellos te dicen, tú pesas tanto, este es tu peso, esta es tu altura, y estás haciendo, por ejemplo, bicicleta. Entonces, según eso, aproximadamente tu frecuencia debiera ser esta. Y desde ahí te parte. Ahora, eso respecto a una frecuencia real, siempre van a ser los dispositivos, en este caso los sensores que estén más cerca del corazón por un tema de proximidad. Entonces ahí es donde empresas, por ejemplo, como Polar, tienen estos sensores, o no sé si has visto los futbolistas que andan con... Eso te iba a decir, el ejemplo de los futbolistas. Claro, que andan, que todos pensaban que era un peto o algo de abajo. No, en general, claro, es una especie de peto que tiene un sensor, y esos sensores, como están más cerca del corazón, son más directos y tienen un menor porcentaje de error. Entonces, en general, no hay que marearse tampoco mucho, porque siempre los relojes tienden a mostrarte o a maximizar tu quema de calorías. Te van a decir, tuviste 1 hora, quemaste 1500 calorías. Y en general, claro, lo hacen para que tú te sientas bien, de que estás quemando, etc. Y lo curioso de este estudio era que los Garmin, que es una empresa también de mucho deporte, que tiene muchos implementos de deporte, eran los que estaban más lejanos. O sea, ellos, en vez de decirte que, por ejemplo, si eran 500 calorías reales, en realidad te marcaba 300. Tenían como un margen hacia abajo. Lo cual yo lo considero quizás un poco mejor a sobreestimular a veces mucho el gasto energético, que todos piensan en calorías, calorías, calorías. En realidad, más que pensar en las calorías, yo tengo que pensar en qué estoy ocupando. O sea, si estoy usando reservas de grasa, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchas calorías vacías. ¿Qué calorías serían vacías? Si, por ejemplo, yo corro dentro de una trotadora 1 hora, voy a quemar 500 calorías, 400 calorías, llego a mi casa y me como 2 huevos y me gusta echarle aceite arriba, le echo un poquito de aceite, hoy día hablamos con una nutricionista en la mañana, y ya se transforma en 500 calorías. Entonces, llegué a mi casa, solo por echarle un poco de aceite, maté la hora de... Sirve mucho. Claro, entonces, por eso que ahí uno no tiene que pensar siempre en las calorías que estoy quemando, sino que en qué sistema energético voy a usar. Por eso es que la asesoría ahí es súper importante, saber hacer un buen entrenamiento de fuerza y luego incluso 20 minutos, si uso mis reservas de grasa porque ya usé el glucógeno, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, claro, es 100% mi sistema energético de grasa que voy a usar, que sería lo ideal. Oye, qué importante, Jorge, lo que mencionas, porque yo veo, y volvemos al tema de los influencers también, el hecho de que se vean constantemente el marcar las calorías, cuántas hay, cuánto he consumido, y se tiene muy presente el no pasar, está en la medida justa. Claro.
Y claro, mencionas el hecho de que los mismos relojes no te mencionan con exactitud, o quizás te mencionan lo que quieres tú ver igual. Claro, entonces es el tema que en general cuando hablamos de estos relojes que son fantásticos, a mí me encanta la tecnología, y cuál es el problema ahí, que claro, no tenemos un buen mecanismo de medición, entonces hay que entender que esos mecanismos que yo necesito utilizar, un reloj no va a ser el mejor mecanismo. Ahora, no digo que no lo usen, o sea, úsenlo, obviamente entendiendo que te va a medir algo. Son muy útiles. Que son muy útiles, claro, totalmente, o sea, muy útiles para muchos mensajes, etcétera. De hecho, yo tengo uno, pero ya no lo uso porque en realidad la cantidad de mensajes que me llegaba Demasiado. era claro, al final era coordinando personas, alumnos, todo, al final era un estrés constante, pero son buenos, obviamente, para las personas que le pueden dar un buen uso o que se adecue también a su estilo de trabajo, estilo de vida, etcétera. Pero no hay que volverse loco con lo que tú dices, como estos influencers que ponen el reloj y digo, no, estoy quemando tantas calorías, lo logré, etcétera. No es tan así como se ve, sino que hay que estar más asesorado para saber cómo oxida grasa mi cuerpo. Jorge, bueno, nos preguntan acerca de qué recomendaciones de ejercicios les darías a un principiante, a alguien que esté iniciando en el mundo del ejercicio. Ya, muy buena pregunta. Esa es la idea un poco que salía de estas preguntas. Personas que estén empezando, va a depender mucho de varios factores. Inicialmente, cuando una persona llega a entrenar a nuestro centro fitness, hay una pequeña entrevista donde yo ingreso su información, lo ingreso al sistema, y con esa información yo le empiezo a preguntar, por ejemplo, cuáles son sus objetivos. Y también lo que importa es su estado actual, que se llama tu estado fit o fitness. Cuando a ti te preguntan, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que entrenaste? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿O has entrenado fuerza alguna vez? ¿O qué deporte has practicado? Etcétera. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber su condición actual. O sea, si una persona me dice, no, yo llevo entrenando hasta la semana pasada, perfecto, podemos seguir con un plan de entrenamiento un poco más intenso. Hay que entender que cada alumno o cada persona que ingresa tiene una clasificación dentro de un esquema que aproximadamente son 6 niveles de persona entrenada para que la gente, bueno, obviamente dependiendo de donde uno estudie o de esta clasificación, pero generalmente son 6 a 7 clasificaciones, desde básico 1, básico 2, básico 3, avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3 y una persona elite o un atleta elite o un alumno elite, que sería una persona que entrena todos los días y que practica además un deporte, que puede ser amateur, por ejemplo, un futbolista amateur, un basquetbolista o un jugador de pádel. Hoy en día se ven muchos jugadores de pádel amateur, pero que también entrenan para su deporte y adicionalmente también entrenan físico. Entonces, ahí, dependiendo de esa clasificación, es como yo voy a organizar la rutina. Por ejemplo, si es una persona que está, como dice ahí, un principiante que nunca ha hecho deporte, lo más práctico es que empiece con una rutina de 30 minutos, con alrededor de 5 a 6 ejercicios, no más que eso es lo que se recomienda, y tener un pequeño proceso técnico adaptativo que debiera ser entre 2 semanas a 4 o 6 semanas, dependiendo del nivel y de lo que vea el personal trainer. En esa parte técnico adaptativo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a observar a mi alumno cómo se mueve, le voy a enseñar algunos patrones de movimiento para que aprenda, por ejemplo, a hacer una sentadilla, a hacer un peso muerto, a hacer un remo. Entonces, en ese tiempo o etapa técnico adaptativa, yo prácticamente voy a hacer que él trabaje con pesos del 30 a 50%. O sea, ahí yo creo que es súper importante lo que él pregunta, trabajar con cargas que sean, que yo pueda manejar bien, cómodamente y no tenga ningún riesgo de tener alguna lesión. Entonces, eso es lo primero para unas 2 a 4 semanas. Luego de esto, recién paso a hacer una carga un poco superior de peso o de carga para esta persona, porque ya veo que se mueve más de una forma más correcta o sus movimientos son más fluidos. Entonces, tenemos que entender que una persona que nunca ha entrenado y que quiere hacer ejercicios, empiece incluso con ejercicios de autocarga. ¿Cuáles son esos ejercicios de autocarga? Hacer sentadillas, por ejemplo, sin peso, en mi casa. Entonces, hago sentadillas sin peso, hago flexiones de brazo, hago estocadas o zancadas sin carga. Entonces, esos ejercicios yo los puedo hacer durante un mes. Yo tengo personas que han entrenado con 2 botellas con agua en su casa, cuando estábamos en pandemia, y eso duraba un mes y tenían cambio. ¿Por qué? Porque, claro, yo paso a ser de una persona, como el que hizo la pregunta, que nunca ha entrenado, entonces soy una persona que soy inactiva, y en ese mes, solamente trabajando con mi cuerpo o trabajando con pequeñas cargas, voy a hacer que mi cuerpo tenga cambios en ese mes. Ahora, claro, como siempre hablamos de una sobrecarga progresiva o de ir mejorando, después de este mes sí o sí ya yo necesito levantar un poco más de peso.
Entonces, para una persona que está entrenando, hacer en su casa flexiones de brazos, sentadillas, con 2 botellas, etcétera, o pesas pequeñas, sí puede haber cambio durante un mes aproximadamente. Luego va a tener que empezar a tener una demanda un poco mayor para que sus músculos sigan creciendo, porque en general el músculo necesita una demanda y el peso es la primera variable que utilizamos para esta sobrecarga progresiva. Y es súper importante lo que mencionan en el inicio de esta semana de adaptación que tienen, porque yo creo que da para un capítulo completo, igual que hablemos sobre la técnica a la hora de realizar los ejercicios. Claro, esto es lo mismo. Yo cuando hablo un poco me gusta mucho explicarle a las personas para que ellos puedan entender cómo funciona esto. Es lo mismo que cuando nosotros aprendemos a caminar. O sea, acá hay personas que llegan al gimnasio y quieren hacer una sentadilla con 100 kilos y yo le digo, bueno, tú primero antes de aprender a caminar tuviste que aprender a gatear. Entonces, Claro. primero partamos en este caso que aprendas a mover tu cuerpo, porque en general todos los cuerpos traen deficiencias musculoesqueléticas, que estas deficiencias son porque, por ejemplo, somos inactivos, no usamos nuestro cuerpo, no hicimos ejercicio nunca, y ya tenemos 20 años, 30 años, y dijimos, pucha, nunca he hecho ejercicio, entonces claro, no tengo, por ejemplo, tengo apnea glutánea, no tengo mucho glúteo, porque en general paso sentado, o no camino, o no subo escalera, o no hago nada, o no tengo brazos porque en general no levanto nada, trabajo todo el día leyendo. Entonces, según nuestro hábito, según nuestras profesiones, ha hecho que nuestro cuerpo sea un poco más inactivo y eso me crea deficiencias musculoesqueléticas. Esas deficiencias, nosotros en Bunker Fit las tratamos con el kinesiólogo, con Benjamín. Entonces, él hace un pequeño análisis que va incluido incluso en el ingreso de nuestros alumnos, te analiza para ver si hay algún problema, etcétera. Y dependiendo de eso, también hacemos un trabajo en conjunto. Entonces, primero hay que analizar si la persona puede moverse bien, porque por ejemplo, si tienes un pinzamiento de cadera o tienes un problema en tu rodilla, yo no puedo hacerte una sentadilla o no puedes bajar más de 90 grados. Entonces, si yo observo eso, te voy a enseñar a mover, pero tengo que entender que tampoco no vas a poder bajar más de cierto grado. Si tienes artrosis en rodilla, tampoco. Entonces, en general tengo que entender eso, comprenderlo, y luego de eso ver cómo potenciar tu físico. Entonces, ahí yo hago una selección de ejercicios de acuerdo a ti y de acuerdo a tus limitaciones. Entonces, primero entendamos qué puedo hacer, cómo me puedo mover. Si no hay ningún problema y estoy aparentemente sano, no habría ningún problema para poder hacer cualquier selección de ejercicios, pero siempre que tenga una progresión en el tiempo. Lo que siempre debemos entender que para poder mejorar debemos tener una selección de ejercicios que tengan progresión en el tiempo. Por ejemplo, siempre hay alumnos que llegan y quieren hacer dominadas arriba. Profe, me quiero colgar arriba y hacer, porque ven alumnos que están haciendo eso. Yo creo que todos lo han visto en el gimnasio y todos quieren hacer dominadas. Y son ahí bonitos hacer dominadas, 10 dominadas. Ahora, cuando yo les digo que se demora 6 meses, ahí ya se ponen tristes, porque me dicen, no, pucha, 6 meses es mucho tiempo y todo. Y yo le digo, no es que yo lo diga, si tú quieres, sube y demuéstrame que puedes hacer 2 o 3. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hacen una, apenas, y tiritando, y ahí me dicen, no, en realidad me falta. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una deficiencia muscular. Entonces, yo tengo que entender que tengo que entrenar toda mi espalda de diversos planos y desarrollar parte de mi espalda. Entonces, cuando ya yo logro levantar cierta cantidad de kilos con mi espalda y con mis bíceps, que son los músculos implicados en hacer una dominada, ya incluso sin haber hecho nunca una dominada, puedo pasar desde ese estado a hacer 6 dominadas. Y me ha pasado con alumnos que empiezan y dicen, nunca en mi vida había hecho una y ahora hago 6 en la primera. Claro. Entonces, claro, y ahí dicen, ¿pero cómo lo logré? Y yo le digo, claro, en realidad fue un trabajo que desarrollaste tu musculatura, que no había un desarrollo, y luego pudiste hacer las dominadas. Ahora, querer hacer dominadas, si haces una y tiritas, lo más probable es que necesitas, claro, un fortalecimiento previo para poder llegar a este ejercicio. Entonces, por eso es que hablamos de una selección de ejercicio inicial, básico, y después ir haciendo ejercicios más complejos o más avanzados. Súper importante toda la información que nos trae, como siempre, cada día lunes, Jorge. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Se pasó volando el tiempo, como muy siempre. rapidito, como siempre. Pero sí, eso es bueno, eso es bueno. Sí, eso es bueno porque tenemos bastantes temas, que incluso temas que van quedando a veces ahí como como detalles carpeta, como detalles que nos falta abordar. Por temas de tiempo, por supuesto, no podemos, pero siempre agradecido de que Jorge nos acompañe el día de hoy. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, estos temas igual yo los publiqué en mi Instagram. Si tienen también algunas consultas, lo pueden hacer también directo ahí. Mi Instagram está por ahí, Jorge Zamora Trainer. Pueden verlo y hacer las mismas consultas. Si quieren, esa persona que preguntó con respecto al tema de los ejercicios iniciales,
que le haya quedado claro que puede empezar en su casa y que en realidad igual lo importante, yo siempre le aconsejo que entren en tu casa, toma mejor una asesoría que ve un video en internet, porque el video en internet o una aplicación en general no te va a observar, no sabe quién eres, lo que hablamos recién, no sabes tus limitancias, no sabes si puedes o no puedes. Pero una pequeña asesoría hoy en día no son caras porque hay para todo tipo de acceso, desde asesorías muy baratas hasta ya que son más completas, pero va a depender de cada persona. Con una pequeña asesoría yo ya puedo empezar a entrenar, puedo moverme 3 meses, tener un buen cambio y después si quiero seguir avanzando también ahí puedo comprar un poco más de peso o otro material para poder trabajar en casa, por ejemplo. Yo también hago asesoría en casa y tengo más de 100 alumnos por todo Chile, por lo cual ahí veo mucho esas preguntas y veo mucho ejercicio que hacen en las casas. Por supuesto. Gracias. Jorge Zamora, Nos vemos personal entonces. trainer certificado y CEO de Bunker Fit. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en La Voz del Maule. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.